así vamos a ir a la Biblia. Sé que ya hemos cruzado al Año Nuevo. El título quizás un poco raro para un año nuevo, pero la verdad estuve pensando terminar la Biblia, como hemos estado yendo este año un poco cronológicamente por la Biblia, pues quería predicar un poco del último capítulo de la Biblia, para que veamos el final de la historia, que el final de la historia es la parte más importante de cualquier historia. Pero aparte de esto, en estas fechas se suele hablar de comenzar un año nuevo. Es un poco arbitrario, ¿no? Si sigues la vuelta de la Tierra alrededor del Sol, pues el Sol no tiene punto de partida y punto final, ¿no? Es un poco arbitrario este momento en el año, pero según el calendario y según cómo hemos organizado las cosas, pues por siglos y siglos y siglos, lo contamos como un principio. Creo que como humanos nos gusta tener divididas las cosas en principios y fines y nos ayuda a la mente pensar así. Dios no piensa en años, ¿no? Dios no está contando el año 2022 a ver si vamos a arrancar de nuevo otro año o algo así, ¿no? Dios no está, no tiene esa limitación en el cerebro, pero nosotros igual sí. Y puede ser de ayuda la idea de empezar o reevaluar esta idea de poner retos que muchas veces se hace, que yo no suelo recomendar ponerte retos tremendos en enero porque simplemente se rompen y en febrero estás peor que en diciembre porque no has cumplido tus retos. Mejor ponte retos asequibles si vas a ponértelos. Pero lo mejor de todo es evaluar y pedirle a Dios, ayúdame a mejorar en las áreas que realmente son las áreas que necesito mejorar. O sea, ponte retos espirituales más que retos físicos, porque si somos cristianos que estamos leyendo la Biblia, estamos en comunión con Dios, siguiendo su camino, debería ser evidente las áreas donde deberíamos crecer. Deberíamos tener muy cerca a la mente las partes de nuestra vida que todavía no están como Dios las quiere. Y si no reconoces esas áreas, pues es momento de parar y preguntarle a Dios, ¿dónde quieres que yo esté mejorando? Este año, pues, cuando llegue al final del año, por ejemplo, ¿en qué áreas espiritualmente debería haber avanzado? Y Dios, ayúdame. ¿No? Eso es un poco como un cristiano debería presentarse al año nuevo. Pero si tenemos claro el último capítulo de la Biblia, o sea, cómo termina la historia, yo creo que Dios nos puso el libro de Apocalipsis para dejar anclado el final, dejar absolutamente sin duda la dirección en la que vamos como cristianos. Cada uno estamos en nuestro camino espiritual, estamos intentando crecer, estamos intentando acercarnos al plan de Dios para nuestras vidas. Y Dios nos ha marcado, o Dios nos ha descrito en detalle cómo termina todo esto. No solamente nuestras vidas, sino más allá, ¿no? Cómo termina la historia humana, sentido más amplio. Y, spoilers, ¿no? Pero termina de una forma muy, muy buena, tanto para la humanidad como para Dios, el Creador. Dios termina rescatando a la humanidad del problema que se ha visto a lo largo de toda la Biblia, el problema de pecado, ¿no? Dios interviene, elimina, como un cirujano quita un cáncer, Dios elimina, trata con el pecado y deja a la humanidad limpia, la regla, ¿no? Y el mundo también, el mundo que está tan fastidiado por el pecado, sea por sea calentamiento global o yo que sé, cualquier problema que hay en el mundo, que hay muchos hoy en día, ¿no? Las guerras y las pandemias y todos los problemas que existen en el mundo que no son parte de la creación de Dios, pues Dios lo termina arreglando. Dios, como un cirujano, pues deja el mundo en condición perfecta, ¿no? Y eso es el final de la historia. Eso nos debería
animar, eso nos debería hacer pensar, pues Dios, ya que tú tienes el final en mente, ya que sabemos a dónde vamos, ayúdame a enfocarme en esa meta, ayúdame a enfocarme en el reto que tengo por delante. Y yo creo que por eso termina así la Biblia, ¿no? Para que tengamos confianza en el final. No estamos poniendo esperanzas o ilusiones en Dios a ver si Dios es capaz de arreglarme la vida o a ver si Dios es capaz de hacer algo y a ver si termina en bien. No, la Biblia nos lo deja claro. Nosotros vamos hacia un final perfecto, si somos hijos de Dios, ¿no? Si hemos aceptado a Cristo y hemos sido perdonados y limpiados de nuestro pecado. Igual que el que tiene cáncer, pues no avanza, no se mejora sin que se trate el cáncer, pues si no hemos sido limpiados de nuestro pecado, pues no vamos a llegar al final de Apocalipsis, o no vamos a llegar al final que describe. Así que vamos a leer el capítulo, vamos a ir viendo este último capítulo, y espero que nos anime en este año a dirigir nuestros pasos con una vista hacia el futuro, con una vista hacia la eternidad. Escuché una predicación que hablaba de cristianos que son, ¿cómo se diría? Ateos en función. Cristianos que viven sus vidas sin que Dios y las metas de Dios realmente cambien la dirección de su vida. O sea, son quizás cristianos y creen en Dios y van a la iglesia, pero sus decisiones diarias son tomadas como si no existiera Dios, como si no fuera Él parte de la decisión. Y quizás no sean ateos en el sentido de que no crean en Dios, pero son ateos en función, ¿no? Viven como si Dios no fuese parte de sus vidas. Pues estudiar el final nos debería ayudar a tomar nuestras decisiones teniendo en cuenta el futuro, ¿no? Si supiéramos lo que iba a pasar el año que viene, pues quizás tomaríamos mejores decisiones conforme a lo que sabemos que va a pasar el año que viene, ¿no? Pues nosotros sabemos cómo va a terminar la historia, eso nos debería dirigir en nuestro día a día aquí. Bueno, vamos a empezar. Voy a orar y después empezamos con el pasaje. Nuestro Padre, damos tantas gracias por el día que nos has provisto, gracias por traernos aquí, pedimos que este tiempo en la palabra sea de provecho. Pedimos que tú nos ayudes a glorificarte, ayúdame a mí a hablar claramente de tu palabra y ayúdanos a crecer en las áreas donde nos toca. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, bueno, Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, último libro del Antiguo Testamento. Dios le está describiendo cosas del futuro, y en el capítulo 22, pues cómo termina la historia. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Cuando la Biblia describe el huerto de Edén, nos habla de ríos, ¿no? Agua siempre representa vida. Es esta idea de que las cosas funcionan bien. Compara lo que es, bueno, compara un paisaje sano con ríos y verde y árboles, un poco como vemos aquí quizás en el País Vasco. Compáralo con la idea de un desierto que tiene muy poca agua, poca vida, que le cuesta a todo encontrar el agua que necesita. Pues la idea es, el agua representa vida, las cosas están funcionando como deberían funcionar. Y sale del trono de Dios y del Cordero. O sea, en el final, Cristo está sentado en un trono y procede de él la vida, el manantial de la vida, es esta idea, ¿no? Mucho de esto es quizás simbólico hasta cierto sentido, no sabemos cuánto Juan está hablando literalmente, porque hay cosas que son, o sea, casi no se pueden entender, ¿no? Y aspectos del futuro que son muy difíciles de visualizar. No sabemos hasta qué punto es que nosotros no somos capaces de entender lo que va a pasar y cuánto esto es simbólico. Pero lo que deja claro Juan, ¿no? Es que Dios está en el trono y de Dios viene la vida. O sea, nuestro problema en el mundo hoy en día es realmente el que Cristo no esté en el trono. Bueno, dice, en medio de la calle de la ciudad, en el capítulo anterior describió la Nueva Jerusalén, la ciudad que Jesús construye.
Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Esto es otra cosa que es difícil de visualizar, quizás no, porque habla de un árbol que está en los dos lados del río, que puede ser que, o sea, un árbol muy grande y el río hace como un túnel, o no sé, o sea, podría ser más simbólico. En todo caso, ¿qué está diciendo? El río está alimentando al árbol. Estaba el árbol de la vida, también aparece en el huerto de Edén esto, ¿no? Estos son muchas referencias a la creación como Dios la hizo. Dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bueno, mucho aquí, y no podemos intentar sacar demasiadas conclusiones de esto, simplemente porque, como digo, difícil saber cuánto es simbólico, cuánto es literal de lo que está describiendo aquí Juan. Pero la idea es, este árbol que se alimenta del río, que proviene del Rey, que proviene de Jesús, pues da provisión. Nosotros, y quizás estemos en nuestra sociedad muy alejados ya de la idea de que nuestro sustento viene o de un árbol o de un animal que haya comido de un árbol. Pero de la forma más básica, ¿no? Toda nuestra comida proviene del agua en algún sentido. ¿Bien? No se inventa en el supermercado. Todo viene desde una fuente, ¿no? Y la idea es aquí, este árbol va a proveer para todos, todas sus necesidades, todo lo que necesitan. Dice, 12 frutos, cada mes dando su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Hablando de la idea de sanidad y curación, ¿no? Muchos medicamentos tienen propiedades que vienen de propiedades de la naturaleza. Y esto está dando la alimentación y la salud para todos. O sea, Juan está describiendo un mundo entero donde no hay hambre y no hay enfermedad, que ya es casi incomprensible. En nuestros tiempos siguen habiendo miles y miles y miles de personas que mueren por el hambre. Con toda la tecnología que tenemos en partes del mundo, pues el problema del hambre es un problema muy serio todavía, ¿no? Y o sea, ya me puedes decir tú de la sanidad. A ver, no hemos curado el problema de la enfermedad, ni mucho menos. Pues Dios sí, en el final sí, ¿no? Todo eso se va. ¿Por qué? Porque viene del manantial que sale del trono de Dios. Y no habrá más maldición. Además, o sea, no habrá hambre ni enfermedad ni maldición. Estamos hablando ya de maldad, lo que sale del corazón del hombre. Y esto no es culpa de un mundo caído. Tu ambiente no te causa a ti ni a mí a hacer el mal, ¿no? La maldad la creamos nosotros, la humanidad. Pues ni siquiera eso. No habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Bueno, si hemos leído la Biblia, sabemos que es muy curiosa la frase de que veamos el rostro de Dios, porque sabemos que ninguna persona puede ver el rostro de Dios y vivir. ¿Por qué es eso? Pues el concepto de la santidad. La santidad en la Biblia o sea, la santidad de Dios es un concepto difícil de comprender o difícil de llegar a entender, pero la Biblia nos dice que Dios es tan santo. Santo significa tan lejos del pecado, ¿no? Tan completamente ajeno al pecado, que un humano que ha pecado no puede ni siquiera ver su rostro sin morir, ¿bien? Sin dar explicaciones científicas ni nada de eso, ¿no? Dios no puede tolerar el pecado, y yo creo que la idea es que Dios odia tanto el pecado que nadie puede estar en su presencia sin ser fulminado, ¿no? La idea es, Dios es tan separado del pecado que no se puede acercar. No se le puede acercar a Dios con el pecado. Pero dice que allí veremos el rostro de Dios. O sea, allí no habrá pecado. Y eso es maravilloso. Dice, no habrá allá más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. La noche, en el siglo XXI, la noche no es causa de ningún problema.
tenemos electricidad, ¿verdad? Tenemos luces, tenemos muchas, o sea, tenemos millón de formas de lidiar con lo que antes eran los programas de la noche, pero ponte en los tiempos de Juan, donde en la noche o era oscuro o tenías pues, una antorcha o una forma de lidiar con ello, y la noche era una cosa mucho más impactante en la vida. O sea, sí o sí tenías que parar lo que hacías, porque de noche no podías encender la linterna o la luz, o sea, la noche era una fuerza mayor. Bien, hoy en día, quizás esto de la noche, pues, no importa. Vivimos en condiciones de luz o oscuridad a demanda, sin ningún problema. Pero, antiguamente, pues no era así, ¿no? La noche era no necesariamente tiempo de temor, pero era una fuerza incontrolable para las personas. Y la idea aquí es, o sea, no vamos a tener los aspectos negativos de la noche, ¿bien? Yo no, algunos, o sea, aquí otra vez volvemos a la idea de cuánto de lo que dice Juan es literal y cuánto no. Yo creo que había ciclo de día y noche en el huerto de Edén, por lo cual yo creo que habrá ciclo de día y de noche en el cielo en el futuro. No creo que esté diciendo que literalmente nunca haya noche. Pero simbólicamente no habrá preocupación por la noche, no habrá esta fuerza que nos limita. ¿Por qué? Porque Dios va a cubrir todo lo que no tenemos del sol, en un sentido, ¿no? El sol va a ser no nuestra fuente de energía ni de luz, sino Dios va a ser esa fuente. Bien, está describiendo otro aspecto de la provisión de Dios. O sea, la idea de que Dios va a dar absolutamente todo lo necesario para el mundo. Dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Aquí le está hablando a Juan un ángel, ¿no? Esto del contexto anterior. Le dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, el que inspiró la Biblia, ¿no? Los profetas hablaban las palabras de Dios, y el ángel está diciendo, Dios es el que inspiró a todos los profetas. Dice, Él ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bien, el ángel aquí es mensajero. Dios le está diciendo a Juan, yo te estoy dando esta imagen, esta visión del futuro. ¿Por qué? Uno, porque viene pronto. Y bueno, esto sabemos que ocurrió hace casi 2000 años, ¿no? En nuestra terminología, muy pocos llaman a 2000 años un periodo corto, un periodo pronto. Pero ahí volvemos otra vez. Para Dios, 2000 años es como 2 días, ¿no? La vida. No estamos en lo que para Dios es pronto, no es necesariamente pronto para nosotros. Bien, esto es en la cronología de Dios. Lo que Dios decía era, esto no se va a cambiar, o sea, esto es lo que viene sí o sí. Esto es inescapable, ¿vale? El final que le describe a Juan, y Juan apunta y lo ve, esto es lo que va a pasar absolutamente, ciertamente, y no hay nada para hacer. Y además Dios dice pronto, ¿no? La idea es, debemos estar preparándonos para este evento cercano. Dice, he aquí, vengo pronto, lo repite, la Biblia lo dice muchas veces, ¿no? Que Jesús vuelve y no vuelve a saber cuándo, sino que vuelve pronto. La idea siendo otra vez inminencia. Podría estar, por lo tanto, a ponerse las pilas. Así siempre aparece en la Biblia. Dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aquí estamos hablando del libro de Apocalipsis, las palabras que el ángel le da a Juan. Bienaventurado el que atiende a estas palabras. O sea, es importante que cada cristiano, cada uno que quiera hacer lo que Dios manda, lea y entienda y atienda a el libro de Apocalipsis. Porque este mensaje de lo que viene es importante, ¿no? Es algo que nos debería afectar. Como decía, nuestras decisiones deberían ser tomadas porque conocemos el futuro, porque conocemos lo que va a pasar. Dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después de que
Después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Esto aparece más de una vez en Apocalipsis. Y es muy curioso. Yo no entiendo el porqué del todo. Bien, Juan, al parecer, está tan asombrado, sobreabrumado por lo que ve. Y se denota porque le faltan las palabras para describir lo que ve, ¿no? Que se pone a adorar al mensajero. No, yo no creo que, no adorar como tratarle como Dios. Yo creo que es más mostrarle reverencia o mostrarle honra a uno que realmente merecía, tenía una posición más alta que Juan. No creo que está arrodillándose tratándole como un Dios, ¿no? Está mostrando reverencia, está pues como haríamos nosotros, ¿no? Agachándonos en su presencia o algo así. Y el ángel le responde, dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Y el ángel le dice, a ver, eso es tonto porque somos absolutamente iguales en comparación a Dios. O sea, ni más alto ni más bajo. De tus hermanos, dice, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. O sea, menciona a Juan, a los profetas, a los que escribieron el resto de la Biblia y a todo el que leyera este libro. Eso, o sea, nosotros. Y el ángel diciendo, olvídate de mí, yo aquí no pinto nada, yo soy una creación de Dios, igual que vosotros, mírale a Dios. Y esto es el propósito de todo el libro de Apocalipsis. Bien, el libro empieza diciendo, esto es la revelación de Cristo. Esto es todo que miremos, no a como hacen muchos, no a los terremotos y las cometas y la luna de sangre y todo lo que describe Apocalipsis. Eso no es la función de Apocalipsis. Apocalipsis está para revelar a Cristo, para que miremos a este evento del trono donde Jesús está al mando de todo, ¿no? Eso es la función. Muchas veces nos distraemos con todas las cosas espectaculares que aparecen en el libro, pero todo eso está para que nosotros miremos esta escena en concreto de Jesús reinando y arreglando todo. Dice, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan los libros las palabras de este libro. Dice, adora a Dios. Eso es el propósito de todo esto. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Han habido en otras ocasiones en la Biblia momentos cuando Dios le dio información a un profeta y le dijo, no compartas esto no es para todos, ¿no? Pero esto sí, esto no tiene que estar sellado, esto tiene que ser abierto, escrito, repetido para todos, para que todos sepan el final de la historia. O sea, esto es importantísimo para nosotros, es la idea. El que es injusto, dice, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Versículo un poco, no sé, o sea, confunde un poco, pero lo que está diciendo Dios vuelve a esta idea de inminencia, de que, a ver, el dado ya está echado, esto es como si ya viniera en el próximo momento. No hay tiempo ya. Bien, esto está zancado, esto es lo que va a pasar. No está diciendo que no hay tiempo para arrepentirse, eso lo deja claro un poco más adelante y en otros sitios, ¿no? Desde luego, Dios quiere que nos arrepintamos, que cambie el injusto de ser justo. O sea, eso no es el propósito de este versículo, ¿no? Estamos hablando otra vez de la inminencia de todo esto. Dice, he aquí lo que nos dice este versículo, ¿no? Yo vengo pronto y mi galardón conmigo. El galardón que es este mundo arreglado, es este escenario perfecto para recompensar a cada uno según su obra. La Biblia trata tanto de la justicia de Dios, tanto de esta idea de que Dios no va con una brocha pintar a todos con la misma brocha, no va a tratar a todos por igual, o sea, imagínate, somos todos hormigas ante Dios, ¿no? O sea, Dios podría tratarnos a todos completamente por igual porque al final somos tan distantes a Él que sería lo fácil, pero no, la Biblia dice, Dios va a actuar individualmente con cada uno, ¿bien?
O sea, los millones y miles de millones de personas que han existido, cada uno contrato individual de Dios. ¿No? Ni siquiera lo va a subdelegar a sus ángeles que vayan repartiendo y controlando. No, que Dios individualmente va a juzgar o premiar o tratar con cada persona, va a corregir cualquier mal que se le haya hecho, va a castigar cualquier mal que haya hecho. O sea, Dios va a atender a ti y a mí. Y esto es un mensaje muy personalizado, ¿no? Dios va a ver a cada humano que haya existido, incluyendo a ti y a mí. Dios va a recompensar a cada uno según su obra, recompensa para bien o para mal. Y dice, yo soy el alfa y la omega, que sería como decir, yo soy la A y la Z, ¿no? Todo, si usamos palabras para describir las cosas, pues todo se describe con una letra entre A y Z, ¿no? Pues Dios es todo, ¿no? Dios es el principio y el fin y todo lo que está entre medio. El alfa y el omega, el principio y el fin y el primero y el último. O sea, no se puede escapar de lo que Dios toque, de lo que Dios controle. Dios está en absolutamente todo, no en un sentido panteísta que adoramos a todo, ¿no? Pero Dios está en control de todo. No hay ninguna vía, ninguna avenida para escaparnos de Dios. Por mucho que un ateo o un agnóstico quiera decir, bueno, yo creo que no hay nada, yo no he visto nada, yo voy a hacer mi propia vida y yo no he visto a ningún Dios, por lo tanto, que pase lo que pase, ¿no? Yo me apaño por mi cuenta. No hay manera de escaparse del control de Dios. ¿Bien? Dios está en todo. Es esta idea. Desde bienaventurados, o sea, alegres, o felices, o esto es lo que quieres, ¿no? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Esto otra vez es simbólico. De que, o sea, lavar las ropas aquí, pues la idea es, vas a la presencia de un rey, te pones el mejor traje que tienes, te pones ropa limpia, o sea, la idea es, estás lo más arreglado posible, ¿no? Es obvio ante la presencia de un rey. Pues lavamiento de ropas está hablando de la imagen de la sangre de Cristo, que es lo que lava las manchas de nuestro pecado de la vida, ¿no? Entendemos la simbología aquí. Estamos hablando del que ha sido limpiado del problema de pecado, porque ningún pecador va a entrar a todo esto. Bienaventurados los que lavan sus ropas, o sea, los que son salvos, son perdonados por su pecado, para tener derecho al árbol de la vida, porque no hay acceso al árbol de la vida con pecado, exactamente como en Génesis, ¿no? La consecuencia del pecado de Adán y Eva fue el ser separado del árbol de la vida de Edén, que son imágenes, ¿no? Son símbolos aquí, pero la idea es, no vamos a tener esta vida que ofrece Cristo con pecado. Es uno o el otro, es el pecado o la vida, ¿no? Hay que escoger. Y para entrar por las puertas de la ciudad, formar parte de este mundo renovado. Más los perros estarán fuera. Esto es una palabra, esto es una palabra fea para describir personas. Los perros estarán fuera. Y aquí nombra pecados específicos, ¿no? Los hechiceros, los que andan con alternativas a Dios, ¿no? Hechiceros, los fornicarios, los que viven para su propio placer, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y si pensabas que te escapabas de todo lo primero, pues llegamos al final. Los que mienten. O sea, ningún pecador va a tener acceso a todo esto. Únicamente el que haya sido lavado completamente de su pecado. Bien. Y bueno, todo el resto de la Biblia describe ese proceso, ¿no? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Recuerda que el libro de Apocalipsis fue escrito a 7 iglesias principales. Fue escrito para nosotros también, ¿no? Pero dirigida a un grupo en concreto.
Y Dios está diciendo, yo he enviado a mi mensajero, el que le cuenta estas cosas a Juan en una visión, para daros noticia de lo que va a venir. Esto está escrito para cristianos. Se han hecho, me imagino, más películas del libro de Apocalipsis de cualquier parte de la Biblia, ¿no? Porque tiene tantas cosas raras y fantásticas y misteriosas que fascina a todo el mundo. Y cada uno, y entre los inconversos, pues tienen opiniones y tienen todo esto. Pero de todos los libros, Apocalipsis está escrito para cristianos. Porque es que no concierne a todo aquel que no sea cristiano. Únicamente los que han sido lavados por sus pecados van a entrar. No por mérito nuestro, no por decir nosotros tenemos acceso VIP y los demás no, porque somos buenas personas, ni mucho menos, ¿no? Por el lavamiento de la ropa, que lo hace Dios, por la salvación, ¿no? El perdón de pecados. Dice, yo soy, Jesús hablando, yo soy la raíz y el linaje de David. El descendiente. Esto es, la idea es el cumplimiento de toda la Escritura. Toda la Biblia hablando del Mesías. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el que ha sido profetizado desde el principio para arreglar el problema de Adán y Eva. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Es curioso, ¿no? El Espíritu Santo, la esposa, es referencia a la iglesia, ¿bien? Porque la Biblia dice que la esposa será, la iglesia será como la misma relación entre marido y mujer, pues la relación entre Cristo y la iglesia. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. O sea, esto es una carta, la idea es una carta de invitación. No es simplemente una visión del futuro para los curiosos. Esto es un ven, es una invitación. Es decir, responde, por favor. O sea, esto es algo que tiene que ser atendido. Dice, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Está ofrecido. Está allí. Ven y toma, ven y bebe. La invitación aquí, obviamente, es ven y sé limpiado de los pecados. O sea, lava la ropa, ven a disfrutar de este mundo que Dios está preparando. Esto es casi como una promoción, ¿no? Una descripción diciendo las puertas están abiertas, mira lo que hay dentro, ¿no? Mira cómo va a terminar la historia, involúcrate en esta historia. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, somos tú y yo. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Las palabras muy fuertes. La idea es, el Evangelio lo hizo Dios. No puedes añadir nada al Evangelio. Y hay muchos que lo han intentado hacer. Bien, hay muchísimos que han utilizado cosas del Evangelio para aprovechamiento personal, para engañar a gente, para muchísima maldad. Y podríamos pasar todo el tiempo del mundo hablando de las maldades hechas en el nombre del Evangelio. Y de eso está hablando aquí Dios. Que nadie añada a mi Evangelio, a mi historia. ¿Por qué? Porque si lo haces, vas a sufrir de toda... Y bueno, sabéis que el libro habla de mucha devastación y muchos castigos y muchas cosas terribles. Todo lo que está escrito en este libro de lo malo te va a venir encima. O sea, yo creo que no hay lugar peor en el infierno que para los falsos profetas, ¿no? Los que utilizan el Evangelio para maldades, para engañar. Eso es, para Dios, absolutamente lo peor, creo yo. ¿Bien? Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, también imprescindible. Aquí es donde algunas de las sectas, creo que mencioné los mormones hace unas semanas, ¿no? Si coges una parte del Evangelio y no el paquete completo, ¿no? Por ejemplo, muchas personas hablan del amor de Dios, que es una parte imprescindible del Evangelio, es parte central del Evangelio, pero no coges la ira de Dios y el arrepentimiento de pecados
y la justicia de Dios. O sea, si quitas parte de la historia, exactamente tan malo como añadir, ¿vale? O sea, es igual, es manipulación, está mal, es mal utilizar el mensaje de Dios y es extremadamente serio. Dice, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Otra vez, o sea, hay mucho más en Apocalipsis, esto es simplemente el final, ¿no? Pero la idea siendo, ten muchísimo cuidado, atiende exactamente a lo que yo estoy diciendo, no añadas ni quites. Yo creo que no estamos hablando aquí de una cosa que aplique personalmente a nuestro día a día a cada uno de nosotros. La idea simplemente es, atiende exactamente lo que está escrito. No busques ni más ni menos de lo que yo he dicho aquí en Apocalipsis. Esto es lo que necesitas. No te ofusques en millón de opiniones de gente que hable del libro del Apocalipsis. No te ofusques en diálogos externos. A ver, Dios no necesita más explicación para su libro. Lo dejó claro. La Biblia no es complicada. Atiende a lo que dice la Biblia y ya está. Bien, y no hace falta más. Una de las grandísimas mentiras de muchas religiones, bien, es esta idea de que una persona normal no es capaz de entender los misterios de la Biblia por su cuenta. Necesitas a un cura o necesitas a gente que te lo explique porque, a ver, eso fue la base de la Inquisición y muchas otras cosas, ¿no? Eso es una mentira del diablo. Dios dice, exactamente lo que os di es lo que necesitáis, no necesitáis más, ¿bien? No tiene la Biblia un apéndice, un diccionario para que puedas interpretar después todo lo que está escrito aquí. No, Dios podría haber añadido lo que él quería a la Biblia, pero puso lo necesario, es la idea, ¿ok? No necesitamos más. Esto no es, o sea, alguno dice, pues yo no necesito la iglesia, entonces puedo apañarme por la Biblia. En un sentido se podría, pero sería desobediencia. O sea, la Biblia es clara en cuanto a nuestros deberes. Y tenemos el deber de formar parte de una iglesia y crecer en una iglesia, ¿no? Pero no necesitas técnicamente a un pastor que te lo explique. No necesitas a gente externa. La Biblia en sí es suficiente para todos, ¿bien? Obviamente, pues en la iglesia pues estudiamos juntos y aprendemos y hay mucho que aprender. La Biblia tiene tesoros extremadamente tremendos y dignas de ser estudiadas por más de una vida entera. Pero bueno, entendéis a lo que va esto, ¿no? La idea es, Dios ha hecho la historia, Dios lo ha terminado, no os preocupéis de otra cosa. Lo que Dios ha escrito aquí es lo necesario. Y Dios castigará tremendamente al que intenta confundir, o el que intenta añadir o quitar de la Biblia. Dice, Dios quitará su parte del libro de la vida, esto es decir, no va al cielo, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Directamente no formará parte del final de Apocalipsis. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Esto es Jesús otra vez, ¿no? Jesús diciendo, te escribo esto, y llévalo a las iglesias, compártelo, no añades ni quites nada, no os preocupéis de más. Lo que yo os he dado es suficiente y vengo pronto. O sea, léelo y atiéndelo. Bien, porque esto es importante. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esto es, bueno, la respuesta de Juan, obviamente, ¿no? Jesús dice, vengo, y Juan pone su propia palabra. Sí, ven, por favor, Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esto es el apéndice de Juan, ¿no? Que Dios traiga lo antes posible el final grato de la historia, ¿no? Y hay un sentido siempre en el que todos queremos quizás que se aplace el final de la historia. ¿Por qué? Bueno, a ver, hay dos razones. Uno, porque queremos, que ignorantemente quizás queramos algo más de la vida que todavía y que no queremos que Dios lo interrumpa. Eso es lo más absurdo del mundo, ¿bien? Pero en un sentido también existe esta idea de que tenemos a gente cercana, a parientes, amigos, seres queridos que no están preparados para el final
y es urgente que les hablemos, es urgente que hagamos todo lo posible para hablar, para prepararles. A ver, es imprescindible que preparemos a los demás porque viene pronto Jesús, porque el final está cerca, ¿no? En ese sentido este mensaje. Piensa en el final, porque el final está escrito y el final viene pronto. Es urgente. En el año 2020, entonces, yo me hice un reto, ¿no? Salir a hacer deporte por lo menos una vez en el año. Como dije al principio, retos asequibles. No, pero las propuestas que te vayas a hacer, o los planes que tengas para este año, que sean enfocadas, eso fue broma, ¿no? Pues que sean enfocadas en el final de la historia, ¿bien? No seamos, como decía al principio, ateos en función. No vivamos como cualquiera que está a nuestro alrededor. Tomemos cada decisión y cada reto y cada meta pensando en el final de la historia. Como dice Jesús, acumulando tesoro en el cielo, si lo quieres ver de esta forma, ¿no? Haciendo cosas que van a repercutir para la eternidad. Para mí lo más urgente o lo más importante, la aplicación más importante de todo esto es esta idea de preparar a los demás para este final, porque llega el momento final donde Dios va a decir tú sí y tú no. ¿Bien? Y ahí es donde, por eso la urgencia de todo esto. No es simplemente que algún día llegará y cuando Dios quiera va a ser. Por eso dice Dios, vengo pronto, atiende, porque se va a acabar el plazo de tiempo que tenemos para ganar almas para Cristo. Bien, bueno, entonces, que todo esto nos sirve, que todo nos sirva en este año venidero, que vivamos pensando en el final de la historia, y así vamos a terminar, ¿bien? Bueno, vamos a orar. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por el pasaje, gracias por comunicarnos cómo termina tu plan. Pido que nos ayudes este año a tomar decisiones correctas, ayúdanos a crecer, ayúdanos a identificar dónde cambiar y dónde crecer. Y pido, Señor, que nos des urgencia para comunicar el Evangelio a los de nuestro alrededor. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.